por segunda vez me dan la oportunidad de traer un estudio de la palabra. Y vamos a iniciar con este tema. Y quiero hablar de cuando estábamos pequeños, hermanos, 5, 8 años. Y cuando teníamos 20, en mi caso, que ahorita tengo 58, pues realmente el tiempo se me está acabando, hermanos, o se nos está acabando a todos. Y cuando teníamos 8 o 10 años, parece que fue hace poquito. Y aquellos hermanos que tienen 60, que estén conectados, no sé, el hermano Zurita, padre, pues vemos que el tiempo se nos acaba, hermanos. Nuestra vida se va acabando, se va terminando. Y nuestro Dios nos habla en Primera de Crónicas 29:15, dice, y nuestros días sobre la tierra son una sombra que no dura. También nos dice Santiago 4:13 y 14, dice, vamos los que decís ahora y mañana iremos a una ciudad y estaremos un año y traficaremos y ganaremos. Pero ¿qué es nuestra vida? Dice Santiago. Nuestra vida es como una neblina que en ratos aparece y luego desaparece, dice Santiago, la escritura en Santiago. Entonces nuestra vida se nos está acabando, o sea, es muy rápida. También en Génesis, Faraón le dice a Jacob, le dice que cuántos son los días los días y los años de su vida. Y Jacob le contesta que los días y los años de su vida son 130. Entonces dice pocos y malos, dice en Génesis 47, el 8 y el 9. Y entonces nos damos cuenta que aquí Jacob con 130 años se le hicieron pocos. O sea, se le pasaron rápido sus años, 130. Y también nos habla Job en 7:6. Dice que sus días fueron más veloces que un tejedor. Dice que como una lanzadera de tejedor fueron sus días más veloces. Y Job 8:9 dice, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, como una sombra también, menciona Job. También en 9:25 dice que sus días han sido más ligeros que un correo, o sea, más ligeros, más rápidos que un corredor y un corredor veloz. Job 14:1 dice también, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y nos damos cuenta, hermanos, que se nos está acabando el tiempo. A lo mejor algunos de ustedes, pues no sé, tengan 20 años, 25, otros 30. Como yo tengo 58, ya voy a pasar aquí, le dicen la tercera edad, cuando ya cumplimos los 60. Cuando cumplimos los 60 aquí en México, que ya somos de la tercera edad, pues ya estoy pasando a la tercera edad. Entonces, nos estamos dando cuenta, hermanos, que se nos acaba el tiempo. Y dice también en los Salmos, el Salmo 9:10 dice que los años de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. Entonces, hermanos, debemos estar considerando, hermanos, que el tiempo se nos acaba. O sea, se nos acaba el tiempo. Entonces, tenemos que, hermanos, aprovechar el tiempo. Dice también Salmos 99, dice,
acabamos nuestros años como un pensamiento, que son como un pensamiento, como un suspiro, también dice la palabra, dice otra versión, nuestros años son como un suspiro, como un pensamiento. Entonces, por eso les estaba comentando que cuando estábamos pequeños, fue hace como ayer, o sea, hace muy poco. Entonces, si en los más grandes vamos a llegar a los 70 con mucho trabajo y muchas aflicciones y enfermedades, vamos a llegar a los 80, debemos considerar de que en el caso mío, pues 60, me faltan 20 años para los 80, ya me faltan 12 para los 70. Entonces, estoy viendo, hermanos, que se me acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo y debemos aprovecharlo, hermanos. Y vamos a ver ahí en Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 1 y 2, dice la escritura, dice, te ruego, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, la palabra instes está hablando de una insistencia, que insistamos en qué, en la predicación, dice que prediques la palabra, que insistamos en qué, en hablar la palabra. Entonces tenemos que, hermanos, estar listos para cuando nos pidan que prediquemos la palabra. La primera vez que me dijo mi esposa, que si quería, que si quería que diéramos que diera un mensaje, un estudio, y me dijo que en una semana. Yo le dije que era muy rápido, y le estuve sacando la vuelta para, pues, no darlo, pero luego dije, pues, ¿por qué no darlo? Y ya después le dije a mi esposa, bueno, está bien, diles que sí. Y entonces en una semana y empecé a preparar el mensaje, hermanos, el estudio. Pero entonces no debemos por qué, no debemos de insistir en qué, en predicar la palabra cuando nos inviten, incluso estar siempre preparados con un mensaje para cuando se ofrezca, porque a veces hay la oportunidad de que un hermano no pudo por cualquier situación y se ofrece y ya tenemos el mensaje para predicar la palabra. También la palabra instes quiere decir que insistamos en hablar la palabra, o sea, en evangelizar a las personas. Insistamos en la evangelización. Y en 2 de Timoteo 4, 5, ahí mismo, no más que en el 5 dice, dedícate a anunciar el evangelio, haz obra de evangelista. Entonces, obra de evangelista es llevar la buena noticia, hermanos, a aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no saben, y llevar la buena noticia, compartirla. ¿Y qué dice? A tiempo, o sea, y a tiempo, hermanos, se refiere que es cuando es oportuno, o sea, en momentos agradables, en momentos como cuando estamos en convivencia, en armonía, cuando las cosas marchan bien, cuando no hay problemas. Y podemos decir, no, pues es muy fácil cuando todo está bien, predicar la palabra, cuando todo está bien, evangelizar a las personas. Pero más difícil es fuera de tiempo, hermanos. Fuera de tiempo es cuando no es oportuno. Cuando no es oportuno, entonces tenemos que, esto significa en mal tiempo, hermanos, en angustia, en aflicción, en prueba, en dolor, en enfermedad. En resumen, cuando las cosas no están bien. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando tuve mi accidente hace 3 años y medio, más o menos, que tuve lesión medular, quedé parapléjico
silla de ruedas. Fue una caída de aproximadamente de 4 metros y caí en el cemento, en la banqueta, aquí le llaman banqueta. Y esa caída estuvo muy fuerte, hermanos. Estuve después de mi operación en el hospital, estuve 3 meses, hermanos, estuve sin poder moverme, postrado en una cama, y ahí me daban todo, ahí me daban de comer, ahí me bañaban, ahí todo, no podía moverme. Y cuando venía alguien a visitarme, hermanos, aprovechaba la oportunidad, hermanos. No porque estaba en dolor, esos 3 meses fue un dolor terrible, hermanos, de la parte de la operación, de la parte de la lesión, pero a pesar de la angustia, estaba yo en depresión, en angustia, y a pesar del dolor y a pesar de la prueba, hermanos, o sea, los familiares que llegaban les hablaba de la palabra, aprovechaba para predicarles la palabra. Entonces, fuera de tiempo, hermanos, es cuando no es oportuno. A veces pensamos que no es oportuno, no es el momento de predicar la palabra, pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque Dios nos dice, nos invita. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te ruego, te ordeno, en otras versiones le dice, te ordeno que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, o sea oportuno o no sea oportuno, insiste en todo momento. ¿Y por qué, hermanos, la insistencia de esto? ¿Por qué? Porque se nos acaba el tiempo, hermanos. El día de mañana no lo tenemos seguro. Los próximos 10 minutos, 5 minutos no los tenemos seguros. Por eso la invitación, hermanos, de nuestro Dios, aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero también, hermanos, pues es para nosotros. Debemos cumplir nuestro ministerio, debemos cumplir ese trabajo que nos dice en 2 de Timoteo 4, versículo 5. Entonces debemos insistir en todo momento. Y hermanos, este estudio va a estar muy largo, hermanos, pero vamos a aprovechar lo posible porque se nos acaba el tiempo. Dice, nos habla de que vendrán tiempos peligrosos. Y ese es en 2 de Timoteo 3:12. Si algún hermano tiene 2 de Timoteo 3:12, hermanos, 3:1 y 2. Disculpe, 3:1 y 2. Puede abrir su micrófono, hermanos, sí. Carácter de los hombres en los postreros días, dice. Sí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Muy bien, hermanos, gracias. Esto es un indicador, hermanos, de que se nos acaba el tiempo, o sea, en los postreros tiempos, dice la palabra. Entonces, debemos de aprovechar el tiempo, hermanos. Es este tiempo que Dios nos da, porque no es nuestro tiempo. Debemos utilizarlo para poder cumplir con el evangelismo, hermanos, porque es la primera comisión que tenemos más importante, evangelizar al mundo. Esa es la comisión más importante y la que a Dios más le agrada, que salvemos a la gente, porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, decía que la mies, dice, mirad los campos que ya están blancos, dice, y están listos para cegar, porque los discípulos decían que todavía faltaba mucho para la siega, hermanos, pero ellos hablaban de la cosecha material, y nuestro Señor Jesucristo le dice que ya los campos están blancos, y dice que también que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por eso, como los obreros son pocos, hermanos, por eso nuestro Señor Jesucristo nos está invitando ahí que oremos. ¿Para qué? Para que haya más obreros,
y que puedan llegar a su mies. Y hermanos, en 2 de Timoteo 4:3 dice la escritura, hermanos, da la razón por qué, hermanos, por qué nuestro Dios, 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Lo leo? Sí, está bien. Porque 4, 3 y 4. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieran escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Es en la Dios habla hoy. Muy bien. Muchas gracias. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y esto hermanos, también nos está hablando de tiempos peligrosos, hermanos, tiempos difíciles. Ahorita en la actualidad, hermanos, aquí en México celebran hay unas tradiciones que invalidan la palabra de Dios y empiezan con el 31 de octubre celebrando el Halloween. Es una práctica que viene de Inglaterra, hermanos, y llegó a México. Y pues en ese Halloween visten a sus niños y los padres se maquillan de diablos, de muertos, de momias, de todo eso, y empiezan y se van pidiendo dulces por las calles, pero esta práctica la relacionan con religiosamente. También está el 2 de noviembre, que se celebra los santos difuntos o Día de los Muertos. Y también la relacionan con la escritura, con lo que es la Iglesia Católica principalmente y algunas denominaciones. El 25 de diciembre está el nacimiento de Cristo, que es, bueno, así dicen que el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero realmente no, la escritura no habla que nació el 25 de diciembre. También ponen sus nacimientos ahí y ponen al niño Dios, o sea, Cristo, y ponen a José y María con un burrito ahí. Y luego siguen con el 6 de enero, que es el Día de los Santos Reyes. Y bueno, y no son ni santos, ni son reyes, sino que son magos. Y aquí dicen, ya le pusieron hasta que son tres reyes magos, dicen. Y se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta nombre les pusieron. Y la escritura realmente nos habla que son unos magos de Oriente, ¿verdad? Que incluso aquí los montan en un camello, en un caballo y en un elefante. Y luego después del 6 de enero, bueno, pues el 6 de enero aquí se parte la rosca de Reyes y al que le sale el monito pone los tamales o pone la comida para el día 2 de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria. Y luego siguen el día 14 de febrero, el 2 de febrero, eso es del 2 de febrero, con la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Y luego el 14 de febrero siguen con San Valentín, el día de San Valentín, o sea, el Santo Valentín, y Día de la Amistad. Entonces, tristemente, hermanos, vemos como algunos hermanos de aquí en México, en las iglesias, pues se apartan de la doctrina y cuando se les menciona esto, prefieren mejor buscar, como dice la palabra aquí,
se amontonan maestros que les digan los que ellos quieren oír. Y entonces estos son tiempos peligrosos, hermanos. Por eso les digo, el tema en esta noche es, se nos acaba el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando nuestra vida. Y todavía, hermanos, podemos rescatar a mucha gente de estas prácticas, de estas doctrinas, porque me gusta mucho lo que menciona nuestro hermano Zurita, no me acuerdo del nombre, el papá, el hermano Zurita, Alberto. que hay que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, que viene siendo esta cita, hermanos, esta cita viene siendo en 1 de Pedro 4:11, que dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Entonces, varias veces lo ha mencionado nuestro hermano, esto de que hay que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y está en 1 de Pedro. Y no sé si alguien pueda leerme ahí Mateo 15:2. Mateo 15:2 dice así. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces vemos que dice la palabra, no tengo aquí la cita muy exacta, pero dice, por vuestras tradiciones quebrantan la palabra de Dios. O sea, hay tradiciones, hermanos, que quebrantan la palabra de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, cuando ya se le inventa de más. Por ejemplo, aquí en los Santos Reyes que le ponen que son 3, que se llama, aquí en México que les pusieron Melchor, Gaspar y Baltasar, y que son santos, ¿verdad? Pues no, eran unos magos de Oriente, únicamente es lo que dice la Escritura. Entonces, hay tradiciones, hermanos, que quebrantan la palabra de Dios, pero hay tradiciones, por ejemplo, aquí en México se festeja, hermanos, el grito de independencia, el 16 de septiembre, y es una fiesta patria. Esa fiesta patria no quebrantan, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo religioso, no es relacionado con la religión. Está también el 20 de noviembre, un evento cívico deportivo que se participa también, tampoco quebranta la palabra de Dios. Y hay el Día de la Coneja y así, algunas actividades que se realizan, pero no son actividades que el mundo las relaciona con lo religioso. Entonces no quebrantan la palabra de Dios. Por eso dice aquí muy claro, 2 de Timoteo 4:3 y 4. Dice que 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, no sufrirán la sana doctrina. Y entonces muchos hermanos se van apartando, hermanos, siguiendo estas tradiciones que no tienen ningún fundamento bíblico, ¿verdad? Entonces, es muy importante ahorita en estos días que hay días de posadas, y realmente yo no relaciono nada que lo de las posadas, pero nunca he andado yo en posada ni nada de eso, pero que hacen posadas en estos días. Y la iglesia sí da gracias por el año nuevo, ¿verdad? Por un año más que nos da nuestro Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, que dice Efesios 6, dice aprovechando, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Porque se nos acaba el tiempo, dice aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Entonces, también dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, para con los de afuera. Y es muy importante, hermanos, los de afuera o los del mundo nos insisten a que nos tomemos una cervecita, que nos tomemos un traguito, y nos insisten, y aquí dicen, ándale, tómate una, que al cabo una no es ninguna. Y están en la insistencia, así como ellos insisten, hermanos, en que nosotros nos vayamos al mal, a que nosotros los sigamos a ellos en el pecado. En vez de eso, hermanos, debemos reprender las obras de las tinieblas, hermanos. Por eso los tiempos, hermanos, son peligrosos, los tiempos son malos. Entonces debemos insistir en todo momento, sea oportuno o no, para predicar la palabra, hermanos, para hablar la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Y dice que andemos sabiamente para con los de afuera. Entonces, sabiamente para con los de afuera. Entonces debemos nosotros no practicar esas doctrinas falsas, esas doctrinas erróneas, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos nada más están viendo, están esperando a que nosotros caigamos, porque saben a veces que somos cristianos y van a estar intentando hacernos caer. Se nos acaba el tiempo, hermanos. Dice Salmo 90:12, dice, enséñanos a contar el tiempo. Dice nuestro Dios ahí en el Salmo 90:12, enséñanos a contar el tiempo en que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, contar el tiempo, hermanos, es muy importante, hermanos. Nuestro hermano Antonio Alcíbar hablaba del siervo disipador o del mayordomo disipador. Entonces nosotros vamos a dar cuenta, hermanos, en el día final por el tiempo en que lo estamos utilizando, hermanos. Si estamos disipando nuestro tiempo, estamos malgastando nuestro tiempo en otras cosas que no es el predicar la palabra, que no es evangelizar al mundo, que es lo más importante. Y hermanos, es el mensaje es el estudio en esta tarde, en esta noche que estamos ya terminando. Y hay mucha gente, hermanos, sin Dios, hermanos. Demasiada gente que se está perdiendo. Y ahorita, hermanos, con mayor razón, los tiempos son peligrosos, hermanos. Porque con esta pandemia está muriendo mucha gente. Al principio, allá por marzo, en abril, pues no creíamos porque no estaba muy cerca de nosotros, pero ya cuando nos damos cuenta que han muerto hermanos de nuestros, que han muerto vecinos, incluso algunos ya hasta familiares, entonces ya estamos creyendo que sí está la situación difícil y con más pues con esta situación debemos estar redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo y aprovechando en las cosas de Dios, en hablar la palabra, hermanos. Entonces, que el Señor les bendiga porque se nos